Ya. ¿Se aprecia mi diapositiva? A ver, ¿me confirmas? Sí, profesor, se aprecia. ¿Se aprecia? Ya, listo. Vamos a iniciar la clase. La clase 10 es la potestad tributaria y tributos. Eh, Estamos compartiendo el segundo ciclo, ¿no?, de la especialidad de contabilidad. Clase virtual. El curso de legislación laboral, comercial y tributaria. Tema 10, potestad tributaria y tributos. ¿Qué es potestad tributaria? Potestad tributaria es la capacidad que tiene el Estado para crear de una manera unilateral, sin consulta a la sociedad, imponer los pagos, en este caso tributos. ¿Con qué interés? Para conseguir, por este medio, recursos económicos para las actividades financieras, materiales, a fines del distrito o del país, ¿no? ¿Y qué es un tributo? El tributo proviene del término latín tributum, que hace referencia a aquellos que se tributa, es entregar al Estado cierta cantidad de dinero. En el Perú los principales tributos son Impuesto General a la Venta, IGB, el Impuesto a la Renta, IR, son recaudados por el gobierno central a través de la Superintendencia Nacional de la Administración Tributaria, que es SUNAT. También existen otros tributos recaudados por los gobiernos municipales, que son las tasas. Y las municipalidades cobran tasas, parques, jardines, por el servicio que te dan, ¿no? Parques, jardines, serenazgo, limpieza pública y otros. Potestad tributaria en el Perú. De acuerdo a la Constitución Política, Gobierno Nacional, órgano que ejerce poder legislativo, Congreso, respecto a los impuestos, salvo aranceles y contribuciones. Poder Ejecutivo respecto a aranceles y tasas y respecto de impuestos por delegación. Materia, impuesto, tasas, contribuciones. Instrumentos, ley, decreto legislativo, previa delegación, decreto supremo, tasas y aranceles. Decreto supremo estamos hablando de las municipalidades y las regiones. Decreto legislativo cuando aprueban en el Congreso y lo promulga el gobierno central. Titulares de potestad tributaria en el Perú. Gobiernos locales. El anterior son de gobierno central. Estamos hablando del Congreso y a través del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, a través del Poder Ejecutivo son referidos a los impuestos. O sea, tributos, impuesto general a la venta. Cuando hablamos de la parte de tributos, impuesto general a la venta, impuesto a la renta, está administrado por el gobierno central y a través de SUNAT. Y cuando es tributos de gobiernos municipales, se refiere a las tasas. En eso me voy acá, ¿no? Gobiernos locales. Órgano que ejerce, Consejo Municipal, provincia, provincial o distrital. En materia tasas y contribuciones. Instrumento, ordenanza, o sea, se reúnen los regidores y el alcalde y aprueban. Luego tenemos potestad tributaria nacional y local. En el gobierno nacional, impuesto, contribuciones. En gobiernos regionales y municipales tenemos las tasas. Y dentro de su jurisdicción, ¿en qué artículo está estipulado sobre este referido? En el artículo 74 de la Constitución Política. Potestad tributaria. Poder tributario, gobierno nacional, gobierno regional, gobierno local. En el gobierno nacional, poder legislativo, poder ejecutivo. ¿Qué tributos hay en este gobierno nacional? Impuestos, demás impuestos y contribuciones. Normas legales, ley ordinaria, decreto legislativo.
En gobiernos regionales, o sea, en las 24 regiones del Perú, en las regiones, contribuciones y tasas. ¿A través de qué? Ordenanza regional. En gobiernos locales, me refiero a las municipalidades. En las municipalidades hay contribuciones y tasas. Norma legal, ordenanza municipal. ¿Dónde indica todos estos indicandos? En el artículo 74 de la Constitución Política. La Constitución Política del 93 es el principio de reserva de la ley. El artículo 74, ¿qué dice? Dice, tributos se crean, se modifican, se derogan, se exoneran. Ley, decreto legislativo, decreto ley, ordenanzas municipales, tasas y contribuciones. Artículo 74. Y nos vamos acá en este gráfico. Tributos y sus clasificaciones. Tributo, todo un general. ¿A dónde se va? Impuesto. ¿Qué encontramos en impuesto? En impuesto tenemos el tributo cuyo implemento no origina una contraprestación a favor del contribuyente por parte del Estado. En los impuestos el contribuyente paga, pero no recibe en forma directa ninguna contribución por parte del Estado. Ejemplo, el impuesto a la renta, IGB. Contribuciones. En las contribuciones es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de las obras públicas, actividades estatales. En la contribución se contribuye, paga y recibe una contraprestación directa del Estado en forma general y mediante o después, por ejemplo, E-Salud, ONP, Senati, Sensico. Y las tasas, ¿qué son las tasas? Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador la prestación de efectiva por el Estado, o sea, las municipalidades o regiones, servicio público individualizado, el contribuyente, por ejemplo, pagos de DNI, partida, matrimonio, certificado domiciliario, arbitrio de licencia pública, licencias, serenazgo, etc. Esas son las tasas. Muy bien, ahora nos vamos a las preguntas, ¿ya? Actividad. Actividad. Indica tu opinión personal referente al tributo en Perú. Segunda pregunta. Según su apreciación, esto va a ir para foro de debate. Según su apreciación personal, indica las diferencias sobre la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria derivada. Estas dos preguntas se va a desarrollar con la clase de hoy. Entonces, me voy a la pregunta 1. Indica tu opinión personal referente a tributo. ¿Qué es un tributo? Ya, nos vamos aquí. Tributo es la capacidad que tiene el Estado para crear de una manera unilateral el tributo y conseguir por este medio de los recursos para el financiamiento de las actividades encaminadas a la materialización de sus fines. El tributo es un término que proviene en latín tributum, que hace referencia a aquellos que se tributa, es entregar al Estado cierta cantidad de dinero. En otras palabras, si aquí estoy preguntando, tu opinión quiere decir, tu opinión personal referente al tributo, es pago que realizan las personas al Estado en forma directa, coaccionada. ¿Ya? ¿Y de qué está hablando ahí? Está hablando de los impuestos IGB, por ejemplo, ¿no? No nos consulta, nos hacen pagar a todos. ¿Y para qué nos hacen pagar? Para realizar obras, ¿no? ¿Y dónde está? Está en el artículo 74 de la Constitución Política. Pero esta opinión, o sea, tú de corta opinión puedes decir qué es tributo, ¿no? ¿Qué es tributo? También en este gráfico, si nosotros hablamos qué es un tributo, el tributo son impuestos, son contribuciones, son tasas. Esas tres palabras tienen la respuesta, ¿no? Ahora, nos vamos a la segunda pregunta. Según su apreciación personal, indica las diferencias de la potestad tributaria originaria y la potestad tributaria delegada. La potestad tributaria originaria es lo que solicita el pago del Estado en general, a través de la SUNAT.
¿Ya? ¿Y dónde discuten en el Congreso? ¿Dónde lo promulga el Poder Ejecutivo? Eso es originaria. Estamos hablando de IGB, Impuesto General a las Ventas. Y la potestad tributaria derivada le dan la potestad a las municipalidades. Y las municipalidades cobran las tasas, pero para cobrar las tasas dan servicio. ¿Cómo que dan servicio? Acá está en el gráfico. Dan servicio limpieza pública, serenazgo, parques y jardines. Por eso nos hacen pagar tasas en las municipalidades. Como también otras gestiones, ¿no? Pagar por tu DNI, por la licencia que te dan para tu bodega, etc. Ya, eso sería la clase de hoy. Estos dos temas. Tributo, potestad. Segunda pregunta. Según su apreciación personal indica la diferencia sobre potestad tributaria originaria que el Estado te cobra y potestad tributaria derivada o delegada la municipalidad te cobra. Esas dos respuestas deben ser resueltos con la explicación de la presente clase, ¿no? Muy bien, hasta aquí mi grabación. Voy a hacer un alto para verificar su asistencia, ¿ya?